Bueno, entonces, estamos viendo, hoy vamos a ver lo que es tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Vamos a empezar con un ejemplo que nos habla de la variación en el lado de un cuadrado y también en su área, ¿no? Entonces, dependiendo de la variación en el lado, así mismo será la variación en el área. Por ejemplo, este es un cuadrado del lado 2, entonces su área va a ser 2 por 2, 4. Y aquí el lado se incrementa en 4, perdón, porque de 2 pasa a 6. Entonces el área de 4 se va a incrementar a 6 por 6 a 36, ¿vale? Ese sería un ejemplo. Vamos a ver otro aquí. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Bueno, entonces tenemos inicialmente, siempre vamos a tener un cuadrado del lado 2, siempre. Y luego el incremento, que es el cuadrado más grande, y vamos a ver cómo varía el área cuando el lado se incrementa en cierta cantidad. Es decir, que si el lado se incrementa, el área también se va a incrementar, ¿vale? Y luego veremos la razón de cambio. Bueno, entonces, en este ejercicio nos dice cuál es la razón de cambio entre el área del cuadrado y el lado del cuadrado cuando el lado se incrementa en 2. Entonces, inicialmente tenemos este cuadrado del lado 2. Este lado se incrementa en 2, con lo cual el lado del cuadrado azul va a ser 4. Entonces, si este lado del cuadrado rojo de 2 pasa a 4, entonces vamos a ver cómo varía el área del rojo con respecto al área del azul. Entonces, tenemos que inicialmente el lado del cuadrado rojo es 2. Por lo tanto, y sabemos que el incremento, aquí el incremento es 2, o sea, el delta X es 2 aquí. Delta X es 2. Bueno, el lado del cuadrado rojo es 2, por tanto el x sub 2 va a ser igual al lado 1 más el incremento, es decir, a 2 más 2. Aquí, a 2 más 2. 2 más 2. Bueno, entonces la imagen, es decir, el área del cuadrado del lado 2 va a ser igual a f de 2, a la función evaluada en 2, y eso va a ser igual a 2 por 2, que es el área de un cuadrado del lado 2, y eso es 4. Y el área del cuadrado azul, que sería la imagen del segundo lado incrementado, digamos, del lado del cuadrado azul, sería igual aquí a f de 2 más el incremento, que era 2, ¿no? O sea, el delta X es 2. Entonces, esa va a ser la imagen de 4, pero la función que me define el área es lado por lado, por tanto, aquí va a ser 4 por 4. Con lo cual esa área va a ser 16. Aquí serían centímetros cuadrados, ¿no? Centímetros cuadrados. Acá también sería aquí 4 centímetros cuadrados. Siempre el área se mide en unidades cuadradas. Bueno, entonces, aquí vamos a ver el incremento en el área. Entonces, el incremento en el área, teníamos que es el área de un cuadrado del lado 4 menos el área de un cuadrado del lado 2. Eso me dio 16 menos 4. 16 menos 4. Y eso me dan 12 centímetros cuadrados aquí. 12 centímetros cuadrados. Entonces significa que el área de 4 aquí, de 4 centímetros cuadrados, cada cuadradito es un centímetro cuadrado, de 4 centímetros cuadrados, de 4 centímetros, me pasó a 16, miren, acá tengo 4, 8, 12, 16. Por tanto, si de 4 varía a 16, el incremento es esta partecita que se ve aquí. O sea, son 12, ¿no?
4, 8 y 4 de aquí, 12 centímetros cuadrados. Sería el incremento en el área. Cuando el lado se incrementa en 2, aquí. Por tanto, la razón de cambio entre el área y el área la coloco en el numerador y el lado la coloco en el denominador. Delta Y es el incremento en el área y delta X es el incremento en el lado. Entonces, aquí el área se ha incrementado en 12, es esta parte. Y el lado se ha incrementado en 2. Si yo hago esa división, pues aquí me da 6. ¿Vale? Entonces, si el lado se incrementa en 2, entonces el área se incrementa en 12. Aquí 2 centímetros, porque el lado se mide en centímetros y el área se mide en centímetros cuadrados. Entonces, si decimos que si el incremento en el lado, que es 2, no está próximo a 0, entonces estamos hablando de tasa de variación media. Es decir, la razón de cambio entre el incremento en el área y el incremento en el lado, esa razón de cambio se llama tasa de variación media, siempre y cuando el delta X, que en este caso es el incremento del lado, no esté próximo a 0. Porque aquí el lado se incrementa en 2. Para que esté próximo a 0, pues tiene que ser, por ejemplo, 0,001, una milésima o una centésima, ¿no? Si delta X fuera eso, entonces aquí ya tiene otro nombre, ¿vale? Entonces, TVM es la tasa de variación media. Entonces, aquí, TVM es la tasa de variación media, ¿vale? Y se da cuando delta X no está próximo a 0. Y se da cuando delta X no es próximo a 0. Aquí. Bueno. Aquí tenemos otra gráfica ya de la función que nos da el área, que es lado por lado, o sea, X por X, que sería X al cuadrado, ¿no? Entonces, acá Entonces, miren, nosotros medimos el área entre 2 puntos, ¿no? Entonces, como el área de un cuadrado del lado X es igual a X por X, o sea, a lado por lado, esto me va a dar igual a X elevado a la 2. Pero X elevado a la 2 es una función cuadrática, es decir, es una parábola. Esta es la función que me modela el área de un cuadrado del lado X. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Vale. Yo tenía aquí, este puntico de aquí me representa un cuadrado cuyo lado es 2, porque en el eje X medimos el lado y en el eje Y medimos el área. Entonces voy a ir apuntando todo esto. En el eje Y medimos el área de un cuadrado, del lado X, ¿vale? Eso en el eje Y. Esta es la Y, que es igual a la f de X. En este lado mido eso, la variación del área. Y en el eje X estoy midiendo cuánto vale el lado de determinado cuadrado. Entonces, X es el lado del cuadrado. Bueno, vale eso aquí en el eje X. Vale, acuérdense que las gráficas siempre tienen dos variables. Bueno, entonces yo les dije, el lado inicial era 2 y el lado final es 4. Si yo tengo este punto 2,4 aquí, entonces yo tengo que aquí estoy leyendo que si un cuadrado tiene el lado 2, su área es 4.
Aquí en el del lado 4, yo estoy leyendo, si un cuadrado tiene lado 4, su área va a ser 16. Así tienen que, repasamos muchísimo la lectura de puntos en la primera parte de este semestre, ¿no? Repasamos muchísimo, vale. Ahora yo voy a trazar aquí el incremento en X de 2. Del lado de 2 pasaba a 4, por tanto el incremento va a ser 2. Entonces aquí voy a hacer el incremento lo voy a dibujar con una línea. ¿Vale? Entonces la línea va del el primer cuadrado que valía 2 al segundo cuadrado cuyo lado era 4. Y esto de aquí es el incremento en X. Entonces aquí yo les coloco. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Por qué son necesarias las dos? O sea, la parábola y la línea, ¿no puede haber solamente una? ¿No solo la parábola necesaria? No. Ahora les explico por qué. Bueno, Esta gracias. partecita es el incremento en X, ¿no? Vale. Y ahora aquí va a ser el incremento en Y, porque en el eje Y medimos el incremento en Y. Bueno, entonces aquí voy a trazar una línea que vaya desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y escribo el texto. Escribo el texto, vale. Entonces aquí, a ver, aquí. Vale, delta Y, incremento en el área. Incremento en el área, ¿vale? Entonces yo aquí tengo el incremento en el área. Entonces yo, ¿qué había dicho? Que si el lado se incrementa en 2, el área se incrementaba. Aquí contemos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Miren, el lado aquí de 2 a 4, el lado se incrementa en 2. Entonces aquí. Texto. Delta X. Delta X igual a 2. Igual a 2. ¿Vale? Eso quiere decir que el lado se incrementa en 2 aquí. El lado se incrementa en 2. Y el área se incrementa en 12. Aquí delta Y, el área, este no es. El área se incrementa en 12. ¿Vale? Bueno, entonces, esto, las cosas de matemáticas, las mediciones que hacemos, el área, el perímetro, todo eso, se modelan mediante gráficas. Para eso están las matemáticas, las funciones y todo. No nos podemos quedar en la representación inicial de mirar que el área de un cuadrado y luego el área de un cuadrado más grande, como se miró en el primer gráfico, sino que nosotros tenemos que pasarlo todo a matemáticas. Esta representación es un lenguaje matemático, ¿vale? Entonces, yo les estoy hablando ahorita de tasa de variación media, ¿vale? Entonces, yo les estoy hablando de tasa de variación media. Tasa de variación media. Y esto va a ser igual al incremento que tiene el área, dividido entre el incremento que tiene el lado, con la condición de que el incremento en el lado no esté próximo, a 0, con esa condición. Bueno, entonces aquí ya pongo aceptar. Y aquí ya pongo el tema que estamos viendo ahorita. Estamos viendo tasa de variación media. Entonces, la tasa de variación media me habla del incremento que hay en el área cuando el lado se ha incrementado, con la condición de que este incremento en el lado no esté próximo a 0. Entonces, miren, este incremento en el lado vale 2, no está próximo a 0.
¿vale? Eso es lo que quiero que se den cuenta, porque yo al comienzo de este tema les dije, ¿qué es lo que se mide en cálculo diferencial? En cálculo diferencial se miden las variaciones, pero ahora vamos a ver dos tipos de variaciones. Cuando este delta X, este incremento, no está próximo a cero y cuando sí está próximo a cero. Cuando no está próximo a cero, se llama tasa de variación media, ¿vale? Bueno. Bueno, entonces aquí tenemos la tasa de variación media. Cuando el lado se incrementa en 2, el área se incrementa en 12. Vemos que si este lado se incrementa en 2, porque de 2 pasa a 4, no está próximo a 0, porque el 2 está muy lejos del 0. Y aquí hemos trazado esta recta secante, esta recta magenta es una recta secante, porque corta a la parábola, la corta en 2 puntos, la corta en el punto 2,4 y la corta en el punto 4,16, por tanto es una recta secante. Es decir, que cuando hablamos de tasa de variación media, yo puedo hablar de una recta secante. Entonces, esto es bien importante, esta relación. Si hablo de tasa de variación media, estoy hablando de recta secante, ¿vale? Esta es la recta que está entre estos dos puntos, entre el punto 2,4, 2,4 quiere decir, cada puntico de la parábola me está midiendo el área de un cuadrado. Este puntico es el área de un cuadrado, este punto es el área de otro cuadrado. Entonces yo, por ejemplo, aquí yo 2,4, yo leo, si un cuadrado tiene lado 2, su área va a ser 4, ¿vale? Aquí yo leo así, si un cuadrado tiene lado 4, su área, que la mide en el eje Y, va a ser 16 centímetros cuadrados. Bueno, entonces eso, quédense con esa parte, ¿vale? Bueno, vamos a ver aquí. Ahora vamos a empezar a tomar incrementos cuando el incremento en el lado sí se acerca a 0, ¿vale? Entonces aquí, supongamos aquí, el lado siempre dijimos que valía 2. Y el incremento supongamos que valga 0,01, una milésima aquí, ¿vale? Una milésima. Bueno, entonces, vamos a ver. Un cuadrado, pero con el incremento en el lado muy, muy pequeño. Muy pequeño, bueno. Mientras que me lo dibuje así, en pequeño. Bueno, entonces ahora vamos a ver incrementos en el lado para cuando el incremento es casi 0, ¿vale? Entonces, voy a poner el gráfico en grande, pero primero voy a explicar esta partecita de aquí. Entonces, el lado inicial, que sería para el cuadrado rojo, el lado inicial siempre vale 2. Y yo voy a hacer que el incremento en el lado sea una milésima, o sea, una milésima es esto, 0,001. Es decir, que ese incremento que hago en el lado es casi nada. Es como si lo dejo igual al cuadrado rojo, es como si lo dejara igual. Entonces, ustedes ven esta partecita aquí en azul que se incrementa, que sería una décima, una milésima, no es casi nada. O sea que el cuadrado rojo va a ser casi igual al cuadrado azul. Esta partecita es la que se va a incrementar, ¿no? Por tanto, el lado del cuadrado azul va a ser igual al 2 más este incremento en el lado 2 más una milésima, pues es 2,001. Este va a ser el lado del cuadrado azul, este de aquí. Entonces, como dijimos que la función que me modela el área es f de x igual a x a la 2, ¿no es cierto? Que ya lo escribí antes. Entonces aquí f de x es igual a x elevado a la 2. Que me modela el área. Entonces, yo voy a hallar la imagen del área para este cuadrado azul, el que ha tenido un incremento. Entonces, yo aquí digo 2,001
elevado al cuadrado, porque este valor lo reemplazo aquí en la X. O también lo puedo multiplicar este número por sí mismo. Con lo cual, el área del cuadrado azul es esta, miren, 4,004 centímetros cuadrados, ¿vale? Ese es el área del cuadrado azul, luego ya lo pongo en grande. Y el área del cuadrado rojo, que siempre lo hemos tomado con lado 2, hasta aquí, lado 2, esa área, pues, reemplazamos aquí, me queda 2 elevado a la 2, ¿no es cierto? Porque es lado por lado. Entonces aquí sería 2 elevado a la 2, y eso me da 4. 2 elevado a la 2, pues es lo mismo que 2 por 2. Con lo cual yo el incremento en Y tengo que restar el área del cuadrado azul menos el área del cuadrado rojo. Ese es el incremento en el área. Entonces yo aquí incremento en el área. El incremento en el área va a ser igual a esta imagen de aquí, al área de un cuadrado que tenga lado 2001 menos el área de un cuadrado del lado 2, que es el cuadrado rojo, digamos. ¿Vale? Bueno, y como ya los hice cada uno, pues hago la resta aquí. Entonces, el área del cuadrado azul que tiene el lado 2,001 me dio 4,004. Ese es el área del azul, digamos. Y el área del rojo, pues me da lado por lado, que es 2 por 2, o sea, menos 4. Aquí le restaría menos 4. Y al hacer esta resta a 4,004 le quito 4, es decir, le quito esto, pues me quedan la parte decimal únicamente, ¿no? Que sería 0,004, es decir, 4 milésimas. ¿Cuál es la conclusión? Que si el lado se incrementa casi en nada, casi en 0, digamos, el área también se incrementa en casi nada, en 0. Entonces, cuando el lado se incrementa, miren, aquí solo se ha incrementado una milésima, es decir, que no se ha incrementado casi en nada. Entonces yo puedo decir, si el incremento en el lado tiende a 0, podemos hablar de variación instantánea, ¿vale? Y la escribimos así, miren, escribimos. El límite, cuando el incremento en el lado tiende a 0, del incremento en el área dividido entre el incremento del lado, me daría esto, 0,04 sobre 0,001, esto es igual a 4, ¿no? Esta sería la tasa de variación instantánea. Entonces, esto se llama tasa de variación instantánea, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuándo hablo de tasa de variación instantánea? Entonces, aquí hablamos de tasa de variación instantánea cuando el incremento en el lado, aquí, cuando el incremento en el lado tiende a 0. Si no, pues no se habla de tasa de variación instantánea. Aquí. Cuando el incremento en el lado tiende a 0, ¿vale? Solamente ahí hablamos de tasa de variación instantánea. Entonces, esto es tasa de variación instantánea, ¿vale? Entonces, si el incremento en el lado, en este ejemplo, porque podemos hablar de otro tipo de incrementos, pero ahorita estamos, en este ejemplo concreto, estamos hablando de incremento en el lado. Si el incremento en el lado es infinitesimal, es decir, tiende a 0, entonces el incremento en el área también va a tender a 0, y aquí la tasa de variación instantánea me da 4, ¿vale?
Entonces, hablamos de tasa de variación instantánea. ¿Qué es la tasa de variación instantánea? Es la razón de cambio entre esta variable y esta otra variable, pero cuando el delta X tiende a 0. Solo ahí hablamos de tasa de variación instantánea. Y cuando este lado, en estos ejemplos que estamos dando, no están cerca a 0, no hablamos de tasa de variación instantánea, sino de tasa de variación media. Y por otro lado, habíamos dicho que la función es f de x igual a x a la 2, ¿vale? Entonces, yo estoy viendo que este incremento, nosotros vamos a evaluar aquí esta función en el 2, ¿vale? Porque siempre estamos tomando de referencia el cuadrado 2. Entonces yo, al derivar esta función, bajo el exponente y multiplico por la x. Entonces, f' de x es igual a 2 por x. Si yo evalúo esta función aquí en el 2, porque el 2 y el 2,001 son casi los mismos. Entonces yo directamente la evalúo en el 2. Entonces, si aquí coloco el 2, me queda 2 por 2, miren. Entonces me queda la función derivada evaluada en 2 me va a dar 2 por 2. Entonces aquí lo voy a colocar. Esto va a ser igual a 2 por 2 y eso me da 4. Entonces, ¿qué conclusión se puede sacar? Que la tasa de variación instantánea es igual a la derivada. En cambio, la tasa de variación media no es igual a la derivada en el punto. Entonces, eso es bien importante. Voy a colocar el dibujo en grande para que se pueda apreciar mejor. ¿Vale? A ver si es que aquí me deja o no me deja, no sé. Sí, ahora. Entonces, en resumen, yo tengo aquí en el cuadrado rojo que estamos tomando siempre del lado 2, ¿vale? Entonces, el incremento en el lado es chiquitico. Este incremento en el lado tiende a 0. Entonces, yo aquí lo voy a colocar para que quede bien clarito. Profe, disculpe, no le escuché bien. ¿A qué es igual la tasa de variación instantánea? La tasa de variación instantánea es igual a la derivada en ese punto, ¿vale? Bueno, gracias. Bueno, de nada, con mucho gusto. Entonces, verán, el incremento, aquí, ¿no? El incremento en el lado es igual a 0.0, es igual a una milésima. Es decir, que esto tiende a 0, ¿vale? Es decir, que esto tiende a 0, ¿vale? Entonces, eso, como tiende a 0, por eso es que casi no se lo ve. En todos los ejemplos que hemos hecho, se nota mucha diferencia entre el cuadrado rojo y el cuadrado azul, pero miren que aquí no. Entonces, el incremento en el lado tiende a 0. Por tanto, el incremento en el área, pues se aumenta poquísimo el área. Entonces, el incremento en el área solo es esta franjita azul que se ve aquí, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar que el incremento en el área también tiende a 0. Aquí. Entonces, como el incremento en el lado tiende a 0, entonces aquí el incremento en el área, a ver. Es que estoy aquí, aquí es que, vale. Aquí el incremento en el área también tiende a 0, ¿vale? También tiende a 0. Es decir que, en otras palabras, el cuadrado rojo y el cuadrado azul son casi los mismos. Entonces, si el lado solo se incrementa este pedacito, el área se va a incrementar este poquito de aquí. Vale. Entonces, cuando el incremento en el lado, en la variable x tiende a 0, eso, como la variable y depende de la x, entonces el incremento en el área también va a ser muy próximo a 0. Cuando este delta x tiende a 0, hablamos de tasa de variación instantánea. Como el 2 y el 2,001 están tan próximos, yo voy a hallar la derivada, pero en el 2. Ya no la hallo en 2,001, no, sino que la derivada la evalúo en 2. Cuando yo halle la derivada, eso va a ser igual a la tasa de variación instantánea.
¿vale? Entonces ahora lo vamos a ver. Entonces, estábamos diciendo que como el incremento en el lado solo era una milésima, el incremento en el área fueron 4 milésimas. Al hacer esta división me da 4. Y hablamos de tasa de variación instantánea porque el lado casi no se incrementó en nada, casi eran iguales, el cuadrado azul y el cuadrado rojo eran casi iguales, con lo cual estaríamos hablando de tasa de variación instantánea, ¿vale? Por otro lado, como yo había dicho que la función era f de x igual a x a la 2, que esta es la función que me modela el área de un cuadrado del lado x, entonces yo aquí saco la derivada, pero la saco en 2, porque el 2 y el 2,001 pues son casi los mismos, están demasiado próximos. Entonces yo evalúo a la derivada aquí en 2, ¿no? Y si yo hago esa derivada aquí en 2, la derivada la evalúo en 2, como f' de x es 2x, entonces yo aquí donde está la x coloco el 2, f' es 2 por 2, 4. ¿Cuál es la conclusión? Que la derivada en el punto que estamos estudiando es igual a la tasa de variación instantánea. Entonces, eso quiero que les quede muy claro, porque estamos trabajando con derivadas. Entonces, la derivada es igual a la tasa de variación instantánea, ¿vale? Entonces, aquí ya está todo junto. Aquí está lo que es la derivada en 2, porque estamos hablando de un cuadrado del lado 2. La derivada en este cuadrado del lado 2 es igual al límite cuando el incremento en el lado es muy cercano a 0. Y esta es la razón de cambio. Pero esta razón de cambio es una tasa de variación instantánea porque este incremento está muy cerquita a 0, ¿vale? Y esta tasa de variación instantánea es la división entre el incremento en el área y el incremento en el lado que me dio 4. Pero cuando yo hallé la derivada en el lado inicial, que era un lado 2, el área de eso me dio 4. O sea que este 4 de aquí de la derivada es igual al 4 de la tasa de variación instantánea. Entonces, cuando hablemos de tasa de variación media, como en el ejemplo anterior, trazamos la parábola y trazamos una recta secante a esa parábola. Como dije antes, secante quiere decir que pasa por 2 puntos. Pero cuando hablamos de tasa de variación instantánea, vamos a hablar de una recta tangente en ese punto. Tangente quiere decir que toca la curva en un punto, ya no la toca en 2, solamente la toca en un punto, ¿vale? Entonces, aquí voy a hacer la gráfica para que lo puedan ver esto que les estoy diciendo. Vale, esto no era. Esto ya lo vimos. Entonces, lo que quiero es la de acá abajo, la gráfica de la parábola con la recta tangente. Bueno, entonces, como ahora, aquí estamos hablando de recta tangente cuando la diferencia entre los lados tiende a 0, es decir, que el lado de los dos cuadrados es casi el mismo. Por tanto, yo ya no voy a hacer una recta secante porque yo aquí tendré el 2 y aquí pegadito tendré el 2,001. Entonces, pues si yo ahí no hace falta trazar una recta secante porque la distancia entre 2 y 2,001 es prácticamente la misma. Entonces, yo considero que el 2 y este 2 de aquí y el 2,001 es lo mismo. Entonces yo ya no voy a trazar 2 puntos, sino que solo trazo una recta que toque a un solo punto, que es el 2, porque considero que son lo mismo, el 2 y el 2,001. Con lo cual yo aquí voy a trazar una recta tangente, ¿vale? Entonces voy a trazar aquí una recta tangente. Entonces, esta recta verde que estoy trazando, la voy a trazar en el 2, ¿vale? Cuando ya llegue aquí al 2, entonces me tendría que dar 4. Esa recta, la pendiente de esa recta tangente me tendría que dar 4. Aquí.
Vale. Entonces, otra vez la graficamos. Vale, y ahora ya la trazo. La recta tangente, repito, solamente toca la curva en un punto porque el 2 se considera que es lo mismo que el 2,01, ¿vale? Entonces, aquí la razón de cambio la expresan como, la derivada se expresa así como dy partido de dx, o como yo lo estoy escribiendo acá con incrementos, pero es prácticamente lo mismo. Yo puedo escribir f' evaluada en un número, o puedo escribir también dy dx, ¿vale? Entonces, la calculadora la da con esa notación, pero cuando miren aquí, esto es el f'. Es eso simplemente, que aquí está con otra notación. Entonces, cuando aquí ya lleguemos al 4, esa sería la recta tangente en el punto de abscisa x igual a 2, que estamos evaluando un cuadrado del lado 2, ¿vale? Entonces, cuando yo llegue allí, me va a dar 4, miren, ahorita están 3 ya. 3, y cuando yo llegue a la tangente, cuando la x vale 2, eso, aquí, miren, la x vale, bueno, casi 2, pues no me da tan exacto. Para un cuadrado del lado 2, el área vale 4. Para un cuadrado del lado 2,001, que es lo que yo les quería mostrar, que aquí el incremento en el lado es de 1 milésima, el área se incrementa en 7 centésimas. Es decir, que de 4 a 4,007 es lo mismo, ¿no? Entonces, esta recta verde se llama recta tangente. Aquí es una recta tangente a la curva cuando la x vale 2. Miren que cuando la x vale 2, el área es 4. Y cuando la x vale 2,001, el área es 4,007. Pero este 2,001 es casi igual a este 2. Y esta área de 4,007 es casi igual a esta área. Por tanto, si este 2 lo considero igual a este 2,001, los considero iguales, ya solamente esta recta ya no va a tener que tocar en 2 puntos, porque estos 2 puntos están muy cerca, tan cerca que los podemos considerar prácticamente el mismo. Trazo una recta tangente, y como dije antes, la recta tangente es la que corta la curva en un solo punto. Entonces, miren, aquí f' es igual a 4, ¿vale? Este de aquí, la f' evaluada aquí en x igual a 2, porque esto es el eje x. Entonces, si hablamos de tasa de variación instantánea, yo tengo que trazar una recta tangente aquí en este punto. Entonces, yo estoy trazando una recta tangente. Cuando hablemos de tasa de variación media, entonces los dos puntos, al ser tan diferentes, como veíamos en el ejemplo anterior, en el 1, el cuadrado, el lado del cuadrado era 2 y el otro 4. De 2 a 4 hay mucha distancia. Pero de 2 a 2,001, que estaría como por aquí, pues es casi el mismo. Y de 4,07 a 4, pues es casi lo mismo, ¿vale? Si el lado se incrementa en un valor que tiende a 0, el área pues también se va a incrementar en un valor que tienda a 0. Entonces, esto era que quería que les quede muy claro, que cuando hablamos de tasa de variación instantánea, los puntos están tan cerca que se convierten casi en el mismo y ya la curva solo va a tener que tocar en un punto, ¿vale? Porque los dos puntos son prácticamente el mismo. Con mucho gusto. Verán, esta recta verde es una recta tangente, pero toca la curva aquí donde está el más. Aquí, esta recta es infinita. Esta recta verde se va tanto para abajo, todo lo que ustedes quieran, y luego sigue subiendo. Pero aquí, aunque el dibujo parezca que nos dice otra cosa, aquí en realidad, aquí no la estaría tocando, ni en esta parte de aquí no la estaría tocando la curva, solo la estaría tocando en este puntico de aquí donde está la cruz, ¿vale? Sino que las rectas ustedes saben que son infinitas. Entonces, ¿dónde son igualitas la parábola y esta recta verde? ¿Dónde son igualitas? Aquí donde está la cruz. Aquí parece que se tocaran, pero en realidad aquí no se están tocando. Esos son efectos de la calculadora, pero en realidad el único punto en que la recta verde toca a la curva azul es donde está la cruz, no más.
¿vale? Y claro, esta recta, pues, como las rectas son infinitas, ¿no? Sigue, sube para acá, baja por acá, y claro que pasa por el 1, pero aquí en el 1 no es tangente, porque esta recta verde no está pegadita aquí a la curva azul. Tangente quiere decir que está pegadita y la toca en un punto. Entonces, aquí es tangente porque la toca justamente en este puntico, en el x igual a 2, ¿vale? Bueno, entonces verán, estamos hablando de un ejemplo de cuando el lado se incrementa, el área también se incrementa. Estamos hablando de dos tipos de incrementos. Cuando el incremento en el lado no está próximo a 0 y cuando el incremento en el lado es casi 0, es decir, que casi no hay incremento, en otras palabras. Entonces, nosotros siempre tomamos de referencia un cuadrado cuyo lado mide 2, ¿vale? Y su área, pues va a medir 4. Entonces, la función que mide el área era igual a x por x, o sea, a x a la 2. Por tanto, yo voy a evaluar un cuadrado que tiene el lado 2, voy a evaluar su área. Entonces, aquí 4, aquí también, aquí pues todos van a ser 4, ¿vale? 4, 4 y 4. Entonces, aquí la imagen del 2 es el área de un cuadrado cuyo lado es 2, ¿no? Entonces, 4 centímetros cuadrados. Bueno, aquí el x1 es lo que este x1 es el lado del cuadrado azul, ¿vale? Si el lado del cuadrado rojo se incrementa en 2, entonces 2 más 2 pues me va a dar 4. Este es el lado del cuadrado azul. Si el lado se incrementa en 3, entonces 2 más 3 pues será 5. Si el lado se incrementa en 4, entonces 2 más 4 será 6. Si el lado se incrementa en 5, 2 más 5 será 7. Vamos a hallar el área para el cuadrado azul. Aquí, por ejemplo, si el lado del cuadrado azul es 5, pues aquí el área va a ser 5 por 5, que sería 25, ¿vale? Si aquí el lado del cuadrado azul es 6, pues acá el área va a ser 6 por 6, 36. Aquí, si este lado del cuadrado azul es 7, aquí el área va a ser 49, ¿vale? Bueno. Ahora vamos a ver el incremento. Aquí ya vimos el incremento en el lado. Aquí vamos a ver el incremento en el área. Entonces, el área del cuadrado rojo siempre era 4. Pero claro, acá ya vamos viendo con los incrementos del lado. Si el lado se incrementa en 2, el área se incrementa en 12. Si el lado se incrementa en 3, el área se incrementa en 21. Si el área se incrementa en 4, perdón, si el lado se incrementa en 4, el área se incrementa en 32. Si el lado se incrementa en 5, el área se incrementa en 45. Es decir, que este delta X no tiende a 0. Porque miren, el delta X es 2, por tanto no tiende a 0. Aquí el delta X, el incremento en el lado es 3, no tiende a 0. Aquí el incremento en el lado es 4, esto no tiende a 0, este delta X, ¿no? Aquí el delta X es 5, tampoco tiende a 0. Como el incremento en el lado es bastante grande, es 2, 3, 4, 5 respectivamente, entonces hablamos de tasa de variación media, ¿vale? Profe, disculpe, es que me perdí en el incremento de Y. Vale. Entonces les voy a explicar el incremento de Y. El incremento de Y es el incremento en el área, ¿vale? Entonces, el área en el cuadrado del lado 2 siempre es 4. Pero aquí, por ejemplo, el área, si el lado mide 4, si el lado mide 4, el área es 4 por 4, 16, ¿vale? Si el lado es 5, el área es 25. Si el lado es 6, el área es 36. Si el lado es 7, el área es 49. Entonces, el incremento en el área es restar el área del cuadrado azul menos el área del cuadrado rojo. Entonces, este incremento en el área es el área que mide 16 menos el área que mide 4 me da 12, ¿vale? Aquí, el incremento en el área va a ser el cuadrado que vale 25 menos el cuadrado que vale 4 centímetros cuadrados. 25 menos 4 es 21. Aquí 36 centímetros cuadrados de área del azul menos 4 centímetros cuadrados del rojo
me da 32. 49 del azul menos 4 del rojo me da 45. Este sería el incremento en Y, ¿vale? Entonces, si el incremento en X no está próximo a 0, el incremento en Y tampoco va a estar próximo a 0. Pero aquí lo más importante que recalcamos es que si el incremento en X no tiende a 0, entonces hablamos de la razón de cambio es una tasa de variación media, ¿vale? Y aquí tenemos, miren, pero esta tasa de variación media no es igual a la derivada. Entonces, aquí, tasa de variación media no es igual a la derivada, ¿vale? Verán, entonces, cuando el delta X no está próximo a 0, la tasa de variación media, que es una razón de cambio, que es el delta Y partido del delta X, pues no es igual a la derivada, ¿vale? Y aquí también lo voy a ir copiando esto. Profe, disculpe, ¿y de dónde sale? ¿Puede ser el proceso de dónde sale el 6, el 7, esos? Claro, Por favor. verás. Entonces, lo voy a hacer para un solo, ¿vale? Porque es muy sencillito. Entonces, la tasa de variación media es igual al delta Y partido del delta X, ¿vale? Entonces, el delta Y vale 12, ¿no es cierto? Y el delta X vale 2. Entonces, 12 dividido entre 2, ¿cuánto les da? 6, ¿no es cierto? Entonces, esta tasa de variación media es la razón de cambio que es igual al delta Y partido del delta X, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la tasa de variación vale 7 porque yo tengo que dividir el incremento del área entre el incremento del lado. Entonces, el incremento del área es 21 y el incremento en el lado es 3. Entonces, 21 entre 3 me da 7, ¿vale? Aquí, la tasa de variación media, que es esto, que es una razón de cambio, es igual al incremento en el área que es 32 dividido entre el incremento en el lado que es 4. Entonces, 32 entre 4 me da 8, ¿vale? Yo aquí arriba les voy escribiendo la fórmula de cada cosa, ¿vale? Y aquí la tasa de variación media es 9 porque yo divido el incremento en el área y el incremento en el lado. El incremento en el área es 45 y el incremento en el lado es 5. Entonces, 45 entre 5 me da 9, ¿de acuerdo? Entonces, como el delta X no tiende a 0, yo hablo de tasa de variación media y esta tasa de variación media no es igual a la derivada, ¿vale? Pero ahora voy a hacer el ejemplo que hicimos al final. Entonces yo tenía el cuadrado rojo que era del lado 2. Este nunca lo cambiamos. Aquí el incremento en el lado, yo solamente le coloqué una milésima. O sea que prácticamente el lado quedó el mismo. ¿Vale? Aquí es una milésima, quiere decir 0,001, ¿vale? Aquí, entonces, este lado, yo le he aumentado una milésima. Al 2 le aumenté una milésima, con el cual el lado del cuadrado azul va a quedar 2,001, ¿vale? Entonces, yo aquí voy a hallar el área del cuadrado 2, siempre va a ser 2 por 2, 4, ¿vale? Y aquí este me daba 2001 elevado al cuadrado, me daba, creo que eran 4.004, creo que me daba, ¿vale? Este número elevado al cuadrado aquí. Bueno, entonces yo tenía que restar para encontrar el incremento en el área, tenía que restar el área del cuadrado azul menos el rojo. Entonces aquí yo lo que le estoy quitando a este es este 4, es decir, le estoy quitando este 4, por tanto aquí colocaría el 0. Entonces aquí el incremento en Y sería 0.004, ¿vale? Es decir, que aquí el incremento en X sí que vale... Sí que tiende a 0 y aquí el incremento en el área también vale 0. ¿Vale? Entonces aquí el delta X sí tiende a 0. Entonces aquí voy a escribirlo ya así, delta X. Lo voy a escribir completo. Entonces aquí... Profe, disculpe, no le escuché. ¿Qué significa esa E que dice 4E? Es que aquí se me cambia, verás. Verán, aquí lo voy a escribir, ¿no? Acá aparte, ¿no? La notación que ustedes no la entienden, por ejemplo,
Si yo escribo una milésima, verán, ahí es una milésima, ¿vale? Esto que estoy escribiendo aquí, 0,001, miren, décimas, centésimas, milésimas. Aquí yo tengo una milésima, ¿vale? Una milésima, ¿vale? Pero esta milésima yo la puedo escribir como 1e menos 3 aquí. 1, pues yo no sé sabe dónde conseguirla, pero bueno, la voy a escribir aunque sea así. 1e menos 3. Pero esta es pequeña, ¿vale? Es esta e de aquí. Sino que bueno. Entonces, cuando yo escribo el 001, la calculadora me lo escribe así. ¿Vale? Ah, gracias, profe. ¿Vale? Y este otro de acá, ya les voy a escribir lo que significa. Entonces ahí yo les pongo 0.004. Esta es la calculadora, me lo escribe así, miren. Quiere decir que hasta llegar aquí al 4 hay 3 lugares, miren, 1, 2, 3. ¿Ven? 3 son los lugares hasta llegar al 4. Por ejemplo, aquí también, 3 son los lugares hasta llegar al 1, 1, 2, 3. Entonces aquí me lo va a escribir como que hasta que yo llegue a 4 de aquí, van a haber 3 lugares, ¿vale? Aquí así. Así me lo escribe. Entonces, por ejemplo, verán, yo aquí voy a escribirlo, mire. Yo escribo, por ejemplo, 0.1 milésima, ¿vale? Entonces, yo la escribo así y me va a aparecer aquí, pero me va a aparecer así. No me va a aparecer como yo la escribo, ¿vale? ¿Sí vieron aquí? Vale, entonces esa es la labor. Entonces, bueno, esto es para que ustedes lo entiendan. Bueno, aquí delta X sí que tiende a 0 aquí. Delta X sí que tiende a 0, ¿vale? Sí que tiende a 0. Aquí. Como delta X tiende a 0, entonces yo ya no estoy hablando de tasa de variación media, sino que estoy hablando de tasa de variación instantánea, ¿vale? Entonces, esto es tasa de variación instantánea y esto sí es igual. La tasa de variación instantánea, aquí, la tasa de variación instantánea es igual a la derivada. Es igual a la derivada. En este caso, pues en X igual a 2, porque hemos estado, el 2 y el 2,001 son casi el mismo. Entonces, a la derivada en X igual a 2. Tasa de variación instantánea es igual a la derivada en X igual a 2, ¿vale? Entonces ya quédense con las ideas más importantes. Si el incremento está lejos de 0, estamos hablando de tasa de variación media y la tasa de variación media no es igual a la derivada. Y aquí hablamos de recta secante. Entonces aquí hablamos de recta secante. Porque los dos puntos son muy diferentes, ¿no? Aquí toca a 2 puntos, ¿vale? Porque los 2 puntos son muy diferentes. Miren, el 2 es muy diferente del 4. Y en áreas, el 4 es muy diferente del 16. Entonces, ahí sí es una recta que toca 2 puntos porque los 2 puntos son muy diferentes. En cambio, aquí hablamos de recta tangente, porque aquí toca a la curva en un solo punto. En un solo punto, porque el 2 y el 2,001 pues es prácticamente el mismo. Entonces, por eso aquí en tasa de variación instantánea hablamos es de recta tangente. En un solo punto, ese punto sería cuando la X vale 2.